Peggy 18. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a QrJuegos y tengo el excelentísimo placer de traeros Metal Gear Solid Peace Walker. ¿Qué es el Peace Walker? Peace Walker es un juego de sigilo de acción en tercera persona desarrollado por Kojima Productions y distribuido por Konami. Fue lanzado en el 2010 para la PlayStation Portable y posteriormente para PlayStation 3, Xbox 360 y PSP Vita. El juego fue escrito y dirigido por Kojima, ¿vale? El gran Kojima, creador de la saga Metal Gear. La historia de Peace Walker se sitúa en el año 1974, 4 años después de los eventos de Metal Gear Solid Portable Ops, juego que por cierto ya no es canon, pero en su momento me gustó mucho, y una década después del Metal Gear Solid 3 Snake Eater, que ese sí es canon. El jugador controla a Naked Snake, o sea Juan el Serpiente, también conocido como Big Boss, quien lidera un grupo de mercenarios llamado Militares sin Fronteras. Uy, va. La trama gira en torno a la creación de una nueva arma nuclear por parte de un grupo paramilitar en Costa Rica que el MSF deberá detener. Y nada, pues dicho eso, empezamos el Peace Walker. Vale, duro. Dispositivo de almacenamiento... Sí, por favor, sí, nueva partida. Vale, tipos de disparo y configuración. Yo voy a elegir, está el del Metal Gear Solid 4, ¿vale? Es el de disparos, el de acción, que es el de Metal Gear Portables, y luego está el de cazador, que es el de Monster Hunter. Como yo el que más, bueno, más fresco tampoco, bueno, sí, más fresco, o que el que más he jugado es el Metal Gear Solid 4, jugaremos con el modo de tipo control disparos, ¿vale? Que es el que está justamente puesto, tipo control disparos, perfecto. Vale, esto es back... mensaje operations, sí, en vez del auto apuntado, pues es una tontería, vamos a poner esto que es como si fuera el codec, ¿vale? Sí, la HD Collection, sí, quiero borrar. Sí, bueno, por cierto, no he dicho, estamos jugando la versión HD, ¿vale? Que sacaron luego posteriormente, sí, bueno, fue la versión de Play, de Xbox 360 y Play, claro, fue la HD, es verdad, se me ha ido la olla. Corría el año 1964, el mundo en plena Guerra Fría se encontraba dividido entre el este y el oeste. Uno de los grandes héroes estadounidenses había desertado a la URSS. Big Boss, no, mentira, de Boss, la jefa. Era la jefa, la madre de las fuerzas especiales y soldado que había dirigido aliados en la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la cabeza nuclear en miniatura de la fabricación americana que se había llevado a uso para destruir el centro de investigación soviético. Ante la perspectiva de una guerra nuclear a gran escala, los líderes de las grandes potencias se reunieron en secreto para evitar el Armagedón. La Unión Soviética daba pruebas contundentes de la inocencia de los descendientes del tío Sam y exigió a los Estados Unidos que eliminase a uno de los soldados legendarios, a la jefa. La misión se la encargaron a uno de sus aprendices más cercanos, un soldado conocido como Juan el Serpiente. Emprendió un angustio viaje en territorio enemigo para infiltrarse en el frente y enfrentarse de Boss, Tras salvar el mundo, el Serpiente fue considerado un gran héroe y le otorgaron el título del Gran Jefe. Sin embargo, después de la ceremonia de los premios, Juan desapareció.
Konami Digital Entertainment Presents. Un juego del tío Kojima. Ay. Cuando vi esto la primera vez, en su época dije, oh mira, una moto como la de Eva. Ay, el purete, el purete. Te has quedado sin gana el cipo. Ay, eso es una señal del señor. No quiere que fumes, Juan. No quiere que... Oigo. Militares sin fronteras, y eso. 4 de noviembre del 74. Costa... No. Juan, vas a pillar un catarro. Que luego te pones a estornudar y te pillan. Lo desagradable que es la arena de la playa encima mojado, ¿sabes? Qué asco. Están los pobres llenos de tierra. Ay, ay, se me ha metido arena en la rajita del pompis. Ay, no, qué desagradable. Ya esto chulo. Ahora. A lucir pectorales. ¡Hostia, jefe! Cuidado, que viene. David Hayter. Oye, ¿por qué se hizo la serpiente en el pecho? Hey, boss, wanna go around? Venga, va, pues practiquemos, vamos a pegarnos. Uy. Look alive, ladies! The boss is gonna join us! Show him how it's done, boss! Joder, Your first priority in enemy territory is knowing your surroundings. Your life depends on where you are looking and how fast you can identify your target. Therefore, you must first master moving your line of sight. To move your line of sight, use the right stick. Now, when I give you an order, look in that direction. ¿El qué? Look up. Mira, arriba. Good. Look down. Para abajo. Good. Bien. You should be familiar with the up and down controls now. Press the action button if you're ready to move on. ¿Y ese cuál es? El action button. Ah. Okay. Next, we'll check your left and right. Muy bien. Look right. Derecha. Ah, perdón, derecha. Look left. Ya está. Good. You should be Que se me ha familiar ido, with the se me ha ido left and right el dedo, controls tío. now. Press the Me he action equivocado de button if you're palito, ready to move on. Okay. You can change the controls anytime in options. Vale, muchas gracias. Es un detalle, que me haya dicho. Porque como suelo cagarle a los tutoriales, digo, a lo mejor me toca volver a empezar. Stand there like an idiot in front of an enemy, you might as well kill yourself now. At times, you will need to get low to avoid detection. You have 3 stances. Stand, crouch, and lying down. Tumbado. ¿Quieres que me tumbe en la arena? Está mojado. Voy con las tetillas al aire. You can move in either stance. Hold the crouch button and keep it held to lie down. However, you cannot move while you are lying down. I'll say that again. You cannot move while lying down. Is that clear? No. 1 y 2. No puedo moverme. Next, we'll work on your movement. Me Use llena the de arena. left stick to move around. Tilt it a little to walk slowly. Tilt farther to run. Decide which to use based on your situation. Remember that your footsteps are louder when running, making you easier to discover. Be careful. Vale. O sea, vamos a moverse así, ¿no? Uy, me he mareado. Good. Now we have rolling. Rolling is useful for knocking down enemies in your way. And for getting away when surrounded. You can also use it to jump over small ditches and other obstacles. To roll, tap the crouch button while running. You got that? Señor, sí, tap señor. the crouch button while running. Don't forget it. Uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ya está. That's it. Gracias. Next, I will explain how to attack without gunfire. You may run into an enemy unexpectedly. You may not have a weapon on you, or you may be out of ammo. You'll still need an effective attack strategy. One well-placed strike and the enemy won't know what hit him.
To strike an enemy, press the attack button while standing still. On my command, press the attack button repeatedly and take down your opponent. Ah, vale, para el 1-2. El 1-2-3, ¿no? Vale, vale. Vale. 1, 2, 3. Por arriba y al revés. Impressive, boss. Next, we're gonna practice using the stun rod. Hitting someone with the stun rod will shock them with 1.5 million volts. A Juan le cuesta levantarse, ya le duelen las rodillas. Is guaranteed to be out cold. To use the stun rod, press the aim button to ready it, then press the attack button. You'll be glad to know we're using mock stun rods for this training session. When your partner attacks, make him believe it's the real deal. Prepare yourself for stun rod training. Go. I'm ready, boss. En serio, siempre tú, pobrecito, va a cobrar, ¿eh? Entonces hago así, ¿no? Agarre. That is incorrect, boss. Ah, perdón, así, ¿no? Y luego así. Boss, please press the attack button while holding down the aim button. Ah, sí, perdón, perdón. That is incorrect, boss. Ah, el piu piu. Ahora ya está. Impressive, boss. Impresionante, lo he hecho a la tercera, joder. CQC, or close quarters combat, refers to when engaging an enemy in battle at very close range. Claro, yo de una porra eléctrica me habéis dado un palo y el otro ha hecho como que se electrocutaba. Me estáis engañando, tío. Don't get cocky because you think you know them. This will be different from what you're used to. Pretend you are learning it for the first time. The first technique is throwing your opponent. To do this, position yourself near your opponent and press the attack button while you tilt the left stick. Ah, vale, ahora es cuando se hace la proyección. ¿Y por qué en vez de tanto gritar no lo especificas más? Proyectar el enemigo al suelo. Tú otra vez aquí. Madre mía, pobre chaval, va a salir doblado, ¿eh? ¿Estás bien? Hombre, si tirarlos al suelo es lo que mejor se me da. Y estrangularlos, y apuñalarlos, y dispararlos, y echarles granadas, y coserlos a disparos también. What you do from there is up to you. Just know that if you restrain him for too long, the average person will most likely pass out. Something to keep in mind. Let's begin. To restrain your opponent, hold down the attack button while near them. Restrain your opponent on my command. Go. I'm ready, boss. Puta madre mía, chaval. Es que entonces como está algo así. Impressive, boss! Speak. Now we will throw your opponent after restraining them. To throw an enemy to the ground, press a direction on the left stick when you have them restrained. Restrain your opponent and throw them on my command. Go! Me estoy aburriendo. ¿Podemos saltarnos esto? Bueno, aunque hay que hacerlo realmente. Fine work, boss! Vale. Now we will try CQC against multiple enemy opponents. You can also take out a group of enemies by throwing an opponent you have restrained. First restrain an opponent by pressing the attack button near them. Then tilt the left stick to throw. te lleva veneno. By Mira cómo tilting que the sale left por stick detrás de la toward other máscara. enemies, you can send your captive flying straight into them. On my command, restrain and then throw your opponent. Go. I'm ready, boss. I'm ready, boss. Vale, entonces hago así, ¿no? Y ahora hago así. ¿No? Era eso, ¿verdad? Fantastic. Vale, gracias. Again. No hace falta que grites. Go. Soy una persona sensible, ¿sabes? Va bien. Bien, gracias, chicos, estáis bien. Why don't we do something special since the boss is here? Anyone who feels like getting their ass kicked, step forward. Don't hold back, boss. When you're surrounded by multiple enemies, you'll have to take them on one after the other. To do it, simply press the attack button again while throwing the current enemy. Just be sure to wait for the icon to appear. Go. I'm ready, boss. Hostia, era el tercero, madre mía. Hago así, ¿no? Next. Chicos, ¿estáis bien? Fantastic. Hostias. Again. Go. I'm ready, No, pero en serio, no seáis masocas. Bueno, vamos, hacemos... Oh no, mierda, se ha quedado uno encima del otro. Fine work, boss.
Nada de tocarse, nada de tocarse. Que os veo. That's it for today. Ya, Thank you, menos boss. mal, joder, qué instrucción más dura. Necesito un roncito. Oh. Snake. Eso es Kazuya, ¿no? Kazuya, eres tú. Amy Hateres, Snake. What's going on, Kaz? ¿Pero qué pasa, chaval? We've got guests. Estás irreconocible. Time to move. Don't worry, it's not our friends from Langley. I brought him. Made sure we won't fall. Thank you, big boss. Call me Snake. Llámalo Juan, hombre. Sorry, big boss. ¿Vic? ¿Eh? Listen up. ¿Vic? ¿Por qué Us, Vic? There is no victory. But in revolution, doesn't one triumph or die? We don't do either. No he entendido, pero da igual. Señor, sí señor. Como dirían los anglosajones. ¿Estaba en español el texto ese? No lo he leído. Oh, qué cafecito más bueno me hacía yo ahora. Here. Ah, thank you. I feel like a new man. There's no coffee like Costa Rican coffee. Eso quiero yo, un cafetito rico, ¿sabes? Es que, nano, métele gasolina, joder. Tipo va con gasolina, loco. Professor Galvez comes ¿Se from podía Costa mover Rica's esto? University for Peace. Se podía hacer cosas aquí, pero no me acuerdo lo que era. Last year, there have been sightings of an armed group in Costa Rica. They're not ours, No me of acuerdo. course. Costa Rica doesn't have an army. Correct. Article 12 of our Constitution states that the Army as a permanent institution is abolished. The Peace Constitution. Ah, You think paz. it's rebels who fled Nicaragua? No, they don't appear to be guerrillas. They're far too organized. What's your government's take? The authorities in café, San Jose tío. claim it's a multinational security firm, hired by the Development Corporation of Costa Rica. Lies, obviously. They're bringing in state-of-the-art weaponry and equipment by the shipload. Where'd they get that kind of cash? I fear La CIA may be involved. The CIA. La CIA. As you both know, Entonces ahí tiene que estar United este, States el views Central America as its el backyard. coronel, ¿cómo se llamaba, che? Se me ha Even olvidado. after Cuba, we've managed to maintain a delicate balance with the U.S. And your government can't just give them the boot. We are not allowed to bear arms. Cero. Ahí tiene que estar metido, cero. Japan's constitution has something similar. Article 9. It says Japan renounces war and can't maintain an army. I understand that you and your men have neither state nor ideology. That you will fight any foe. Sigue, sigue. Please, Que por mucho que le dé you must gallescas, drive si no them le out of mete our gasolina, defenseless esto no country. prende, bro. Ejercito, ¿qué pasa? Yo, welcome to the caballero. Feliz martes, feliz martes. Bienvenido a Soldados sin You Fronteras. want to Eso. hire us? Yes, as our deterrent. We can't afford to pay much, it's true. Ah, ya consiguió activar el DLSS, ¿eh? Cyberpunk 80 FPS, todo en A ultra. forward operating base. An Ray offshore tracing, plant in guay, the Caribbean. nice. Hay que pillar la expansión. Sounds pretty good to me. This place is becoming a mess anyway. Snake, we need someplace we can settle down. The government's agreed to cooperate. Unofficially, of course. A chopper for transport would be nice too. I'll see what I can do. Hold it. You seem to Quietos think we're just a paraos. pack of dogs of war. Is that right? Yes, that's what I've heard. You're an army without a state. No, we've only left our countries behind. Please, you must help us.
If your suspicions are true, force isn't gonna do any good. You'll have to find a political solution. The government's hands are tied. Go back to your bosses in San Jose. Tell them if they want, I'll introduce them to a negotiator I know. No. I'm not here on their behalf. So, what are you doing here? For over 20 years, I've preached the virtues of peace at multiple universities. Tonight, I stand before you as an educator. Ay, mi hombro. This is my student. She came to me to study peace. Her name is Paz. Ortega Paz Andrade. Ortega. Paz. Peace. No kidding. That's my Claro, name too. claro. Kazuhira. Una cara bonita. It's Japanese for peace. Pleased to meet you, Paz. Kazuya significa paz en japonés. Paz. Hostia. Que se lo digan entonces a Kazuya del Tekken, el pacifista, ¿sabes? Que lo arregla todo a hostias. Town on the costa del Mar Caribe. A few days ago, Paz stumbled upon that facility while searching for a lost friend. She was captured. She's only a child, 16 years old. Pues yo ya le veo unas cuantas patitas de gallo, ¿eh? Seguro que tiene 16. Oh, sí. Estas gafas son la hostia. She's huérfana. Me Her gusta, mother me died when she gusta. was small, and she lost her grandparents in the Civil War. No tiene She 16, hates ¿eh? war with a Tranquilos. passion like no other. My name is Paz, and I will do anything to protect my namesake. It is my one and Ahora, only Snake purpose. detrás del parche tiene un Please, rayos X y ve Get them cosas. out of my country. Make them leave Costa Rica. Sorry, kid. We know who you are, Big Boss. That is why we've come to you. ¿Sabe quién soy? Oh, no, Dios mío. Prólogo. Un ejército sin fronteras. ¿Y eso? Cagando. Oh, dátiles no, por favor, dátiles no. Qué asco los dátiles. Me dan cagalera. 10 de noviembre del 74. Mierda, no pude terminar de Do leer. you copy, Snake? I see you've landed. That makes one giant leap for us. I'm sending this from the offshore plant, our mother base. The signal is unidirectional. I'll be giving you commands and advice through this channel. Keep your headphones on at all times and pay attention. Also, make sure no one else can listen in. Snake, are you clear on the controls? Take a minute to refresh your Hombre, memory. pues más o Use menos the los tengo joystick claros, ¿sabes? El sargento Use the ese right gritaba stick to mucho. adjust your view. ¿Cómo usar el stick de hecho para cambiar la vista? To change your settings, use the start button to open the menu. There's no one around. Why not try some shooting practice? Práctica de tiro, así, Select pues, the pero la target munición es and gratis. off a round or two. Oye, que todo esto me lo estoy costeando yo, While ¿eh? holding RB to Ve y switch X. weapons. Ready your weapon with LT, then press RT to fire. Me estás rayando. Mira, me estás rayando, How tío. about a little shooting practice? Try hitting a coconut. ¿Coco? ¿Qué coco? Select equipment by pressing the X or B button while holding LB. To check your map, press the start button to open the menu. The M16 is a standard assault rifle, capable of rapid fire. It's the enemy. ¿Y cómo se cambia de arma? Vale. The Mark ¿Se agota el 22 supresor? tranquilizer gun Sí. can put enemies to sleep. The closer to the head you hit, the more effective Hostia, it si is. se agota. Tranquilizer rounds are hard to come by. Don't waste them. No pierdo cargador, ¿no? That's it. Vale.
To use the stun rod, first unequip any other weapons, then ready it with LT and strike with RT. Vale, a ver. Tirar el cargador. Tengo 3. ¿Los puedo recuperar? ¡Ah! ¡No los recupero! Ah, a perfect target. Looks like you won't be the first to put some holes in it. Some peaceful paradise. That means you're not alone out there. Ah, vale, si doy un toque... Ah, vale, si lo... Vale, vale, ya está. Sharpen your skills here a bit before you bump into one of them. With auto aim, you'll lock onto enemies automatically. Only problem is, you can't target specific body parts. Auto aim effectiveness will vary from weapon to weapon. Tiene otra tontería, qué asco, tío. Body part targeting correction will automatically shift your aim to hit nearby body parts. If you want to change the aim settings, take a look under options. Hitting an enemy's vital points can bring them down with a single shot. You can also intentionally avoid lethal shots, say if you just want to slow the target down. Nicely done, boss. Perfect. Está complicado, disparar de lejos. That's it. Vale, Kazuya, yo creo que esto ya está, Bueno, espera, falta esto. Bien, ¡bumba, bumba! ¡Patum, patum! Esto es una granada de fragmentación y eso. Nunca me pude enganchar con la historia de los Metal Gear, ¿no? Hostia, pues a mí me encantan. Me encantan. La pega que tienen los Metal, a mi gusto, es que... Cocinando piña. Ah. 1, 2, 3, 4. Ah, ya 4. Vale. Pues a mí me gustan mucho los Metal Gear. La única pega que tienen los Metal es que como Kojima se lo ha ido inventando a medida que ha ido pasando los años, cada juego se desarrolla en una época, cada juego tiene sus diferencias porque salen en diferentes plataformas, entonces claro, es muy lioso. Es como Kingdom Hearts, tío. Cada juego... sale en una máquina con una diferencia de 5 a 10 años y es bastante lioso, pero la historia de los Metal está muy chula. Vale, vamos. Ah, mira, el camuflaje, es verdad. 38, vale. Vale, ¿que hay que tirar la granada ahí o qué? ¿Qué hay que hacer? ¡Ganaten! Ya voy, ya voy. Come on, let's go. O sea, que me gusta mucho. Ay. Pasa que hay algunos que son muy cinematográficos también, hay otros que son menos, y eso también a la gente le ha generado discordia. Porque, por ejemplo, el 5, el Phantom Pain, que todo el mundo dijo, esto no es un metal, esto no es un metal. El sistema de misiones y tal es heredado de este juego. Pues mucha gente se saltó este juego, ¿vale? Porque como no tenía número, ¿vale? No tenía numeración, la gente pues no lo jugó. Mucha gente no lo jugó. Y también por salir en la consola pequeñita, la PlayStation Portable. Mucha gente no lo jugó y eso ha hecho, pues eso. Que cuando pasaron al 5 dijeron, hostia, ¿esto qué es?
Y yo siempre he dicho, es porque no has jugado. No has jugado el Peace Walker. Ahí está, el Peace Walker. Come on, Snake. ¿Cómo sería entonces? El que mea mientras camina. Mira, ¿qué haces? Soy el Peace Walker. We're nomads. We always will be. What? You'd rather keep wandering from Pues vamos a conflict to montarnos la conflict? Mother Base, hombre. Tools in the Pues hands claro of que whoever's sí. fighting at the time? The second we settle down, who's to say we won't become the warmongers? Listen to me, Snake. We're not mercenaries. We're not a foreign legion. MSF's a business. A new kind of business. Bueno, de hecho, oficialmente Kojima dijo que este juego es el auténtico Metal Gear Solid 5. Lo que pasa es que como no salió en consola de sobremesa, en consola gorda, no le quiso dar numeración. Wait a sec. That would mean our friend the professor is likely KGB. I see. We'd be making an enemy of our homeland. And there'd be no turning back. God, this damn thing won't light. Pero chicos, mira si tiene gasolina. It's time for a little chat with the professor. Ah, es verdad, sí, pone... Anda, fuma, anda, fuma. Eso sí que es un mechero, desgraciado, y no la mierda que tú llevas. When I got my medal from the Secretary General, he gave me this prosthetic hand as well. But smoking was ruining my lungs, so I quit. I've not had much use for it since. CCCP, Big boss. de la Unión Soviética. Comunista. That's just a code name the CIA made up. Then perhaps I should call you John. No, es Juan. I don't have a name. Mentiroso. Todo el mundo lo sabe que eres John Doe. What about Juan you, el Serpiente. comrade? What do they call you back at Center? Well then, allow me to get straight to the point. Sí, voy a poder estrujar la ropa, Slim as a whip, hot as torture. That's the Chilean poet, Neruda. Central America is the navel of the American continents, bridging north and south. We want this land. We'll build a socialist stronghold, then use it to split the Americas in two. America would lose its backyard. And with it, its economic production, shipping lanes, and strategic value. We, on the other hand, would gain a base from which all of Latin America would be well within our reach. He who controls Central America will win this Cold War. First comes Nicaragua, toppling the pro-American Somoza regime. In preparation, we've begun instigating anti-Somoza sentiment and providing aid to the Sandinista National Liberation Front. You're manipulating Sandinista into overthrowing Somoza for you. After the revolution, Nicaragua will become a socialist state. You think America's just gonna let that happen? Certainly not. After all, the CIA is already here. And that's the armed group inside Costa Rica. Precisely. It's clear that they've been sent in to disrupt our efforts across the border in Nicaragua. Simply put, Bueno, me acuerdo ya de nada de este juego, tío. Madre mía. Costa Rica is CIA capital. But it's more complex than that. The CIA's got something else planned as well. Que si me pongo a analizar, es de los que menos he jugado, ¿eh? That is the million-dollar question. Big boss. En verdad we lo he want jugado you and your unit to con find esta the 3 answer. veces, si me pongo a pensarlo. La primera vez en PSP, Infiltrate and investigate the facility la segunda in vez La fue esta Costa, edición, where la Boss HD, was la imprisoned. 360, Learn all y you ahora can es of la operations. tercera vez. Drive them out of the country. Es el que menos he jugado. You're asking us to settle a turf war between the KGB and the CIA. What about her? That was all Cuando just an estemos act. más o menos a final del juego hay que buscar guía.
Porque no me acuerdo cómo se saca el final. Estoy pensando ahora y digo, hostia, ¿cómo se saca el final? No me acuerdo, tío. She was captured, that much is true. But I've kept my KGB affiliation from her. And you thought we'd fall for a sob ¿Qué story. tienes que hacer? Es como el de Phantom Pain. Tienes que hacer X cosas específicas para sacar el final. She managed to escape with her life, but her friend was not so lucky. Why were they attacked? I believe this will help explain. Perhaps they saw something they weren't supposed to. Perhaps they heard something they shouldn't have. Sony. ¡Ah! Toma, chúpate esa. Y ese pedazo de reproductor, sí señor. Tecnología puntera, ¿eh? Portable stereo cassette player. El Walkman. Yo tuve uno. Ese modelo en concreto no, pero tuve un Walkman de Sony. Luego ya tuve de varias marcas, pero uno de los primeros que tuve de Sony. Me costó una pasta a mi madre. What is that? A quetzal? Es un pájaro, ¿no? Todos ahí diciendo nombres y yo, ¡un pájaro! Ahí es el especialista en aves. ¿Eso qué es? Un pájaro. Ya, pero ahora bajo... ¡Que vuela! So what? Caballo. Now it gets interesting. Get rid of it. I chase it back to its nest. You can't. The snake's too vicious. It's all many people. I chase it away. ¿De vos? Bite you unless you kill it. Parece la voz de vos, ¿no? Voice print analysis confirms that this voice is indeed that of the legendary hero and criminal, the boss. What? The other hasn't been identified. Female in her 30s with a British accent. The song playing in the background was a hit in 1973. O sea, hace un año atrás. What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your mentor? Your mission or your beliefs? I am loyal to myself. Boss is alive in Costa Rica. As I understand it, she was your commander, fought by your side. And that you killed her under orders from the CIA, thus surpassing her to become the hero known as Big Boss. ¡Coño! Se ha puesto a vibrar esta mierda, qué susto. Joder, Juan, de verdad. Well, what'll it be? Will you take the job? Snake, it's gotta be a trap. So you still can't turn your back on your country. Then I suppose you won't need this. ¿También? Wait! Quieto, parado. Trae para acá. Snake? I'll do it for the girl. For paz. Victoria. For peace, then. Por la paz. Ok, pues por la paz. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Vamos, Juan, let's go. 10 de noviembre del 74. Bosque del Alba, litoral, mierda. There they are. CIA mercs. Snake, you've got to get. ¿Tú cómo sabes que son de la CIA? Yo no le veo ningún cartel que ponga CIA, ¿sabes? Joder, qué carencia de texturas, colega. El símbolo de Soldados sin Fronteras es indescriptible. Hide behind stuff. Take the long way around. Whatever it takes to stay out of sight. Your gun is a last resort. It could just as easily kill you as save you. To press up against a wall, face it and hit the action button. From that position, you can press LT to detect enemies. That also works while lying down.
Freeze. ¿Se tumba? ¿Qué? Vale. Start talking. Start talking. Start talking. Start talking. Start talking. ¿No me lo puedo llevar? No me lo puedo llevar, tío. Make your way east. Calla, Miller. Someone attacking? Vale. Vale, perfecto. Tenemos que ir al este, ¿no? ¿Tengo mapa? No. Anda, mira, con la cruceta también puedo hacerlo bien. Sí, la brújula, queda claro. Pero ¿no teníamos un micrófono también para escuchar el entorno o será que no lo llevo equipado? Hacia el este. Va. Keep your eye on what's left of your life gauge on the left of the screen. To the right of that, you'll see your sight gauge. Exhausting it will inhibit your actions. Your life gauge will recover with time. The sight gauge too. You'll recover faster crouching than standing up. Lying flat works even better. The percentage in the upper right is your camo index. The lower the number, the more easily you'll be spotted. Conspicuous movements and loud noises will compromise your camo index. Your fatigues will act as camouflage. Ya, perfecto. A ver. Make your way east. Freeze. Vale, sin tener que noquearlos directamente puedo hacer eso. Vale. Don't move. Ah. No me puedo mover mientras estoy... When you clear the jungle, you'll be there. Head east. Freeze. Don't move, chaval.
Ahí, ahí, suelta la plata, que esto es un atraco. Muy bien, muy bien. Ahí está. Vale, ahora sí, ahora el este, ¿no? ¿Ha dicho? Bueno, esto es el norte. Vale, va. Cheque voy. Joder, llevo ya... Que llevo una hora, pues tampoco llevo tanto. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué tengo por aquí? Ajá. Puerto del Alba. Ah, esto lo quería ver yo. Vale. Infíltrate en el centro de suministros de Puerto del Alba, donde Paz estaba atrapada, y obtener información sobre las bases del grupo armamentístico oculta Costa Rica. Solo Snake, un jugador, sí. Tal... Sí, no, estos son formaciones Snake, tal, ni puta idea. Ayuda de disparo desactivado. Eso es mejor, sí. Vale, cuidado. Cuidado, Juan. Looks like you're inside the compound. Security is tight. Stay sharp. Historia original de Hideo Kojima. Kojimon. Tirititi, Kojimon. Acabó la mar. Hostia, es un poco putada, ¿eh? What was that? I know I saw something. Freeze. ¡Quieto parado! Suelta la pasta. What was that? Head for the building to the east. We need intel on that base. Calla. Cazulla, calla. Freeze. Vale, este de momento no los ve. Estos son tontos. Pero a ese, por ejemplo, ahí a simple vista sí que se le podría ver. ¿Lo puedo enganchar desde la cornisa? Your objective is the building to the east. Vale, no lo puedes coger. Freeze.
Bueno saberlo, no los puedo pillar desde las cornisas. Joder, ya lo sé, Kazuya, tío, de verdad, pesado eres, cabrón. Ahora, suelta la plata. Topa a mí. Estamos empezando la misión, ¿sabes? Si tengo que aprovisionarme, colega. Ahora, con Dios. Nice to meet you. Inicio de investigación, 100 de suministros. Misión completada. Pim, pim, pim. Aquí buena rancia, no he sido yo. 0-0. Spears are loaded. The barge is cleared Point Bravo. Acknowledged. Out. Quieto, parado. Hostia, calla. Que no sabía que habían quit events, no me acordaba, tío. Quieto, parado. Where's it headed? What is it? Air suit. In the mountains. What's up there? Vale, no puedo soltar el mando, ¿eh? ¡Ahora chispazo, el chispazo! El Bocairod, quieto, parado, se va volando. Lo ha matado. El Bocairod. Su puta madre. ¿Cómo se llama? La Bocairod, esta, la Kumijifu esa. ¿Cómo se llama? Joder. Vamos a ver, voy a llamar a Kojima. Cabrón, ¿has pagado los derechos? Snake. Kaz, can you hear me? Loud and clear. You found a radio. It's got a circuit that reverses the audio phase. Let's switch frequencies from time to time, Ese just to make chico. sure we're not detected. Ya no me acuerdo cómo se I llamaba. found a ¿María map era? of their bases. The cargo's heading from the marshes west towards Irasu. Nice going, boss. Kaz, this place is full of film badges. Dozens of them. Film badges? Like the ones used to measure radiation exposure? The radio man was wearing one. And whoever he was talking to called the cargo Spears. Wait, that would mean... Nukes. They're bringing nukes into Costa Rica. Holy Mother of God. Un juego del tío Kojima. Ahora, el Metal Gear, el Metal Gear. Como esto está de puta madre, ¿eh? ¡Toma! Un ejército sin fronteras. Fuck yeah. Muy bien, la plata, la plata. Dámelo todo, dámelo todo. Muertes 0, fases 0, enemigos 0, modificación, escena cinemática 10-10. Una A, solo una A. Joder, tío, dame una S, hombre, échate al rollo. No creo que vuelva a sacar puntuaciones altas más adelante. Ahora puedes imbuir el espíritu heroico de las siguientes palabras. Aquí.
Has obtenido los planos de diseño del siguiente arma o objeto. Los planos del M1C... No sé qué es. Has obtenido los planos de diseño del siguiente arma... Granada. De humo. How's that map, Snake? Think you can use it? It tells me where their bases are, but it's just a bunch of points. No routes. I need better intel on the lay of the land. Snake, the professor said he's got the Sandinistas on his side. Said you should get in touch with the FSL and Comandante. Do they know they're backed by the KGB? Nah. As far as they know, they're really fighting for the revolution. The KGB is staying behind the scenes. I'm not sure the Sandinistas are aware of what's really going on. Still can't believe anybody would bring nukes here. Yeah, that's a shocker. Costa Rica's party to the Tlatelolco Treaty, which declares Latin America a nuke-free zone. Based on Japan's 3 non-nuclear principles, it bans the testing, use, import, or deployment of nuclear weapons. If word of this gets out, Opinol will be forced to act. Es la primera vez, ¿ves? Cuando habla Miller. No sé si es un efecto añadido a propósito. The treaty was signed to prevent another Cuban Missile Crisis. If the U.S. itself is going to scrap it. Latin America is too close to spawning another Cuba or two already. The entire continent would become one big powder keg. Well, if they did bring nukes, we can't let them get away with it. Are they planning a test, showing off? Or is it all to keep the anti-American movement in check? Good question. Why bring them here? I can't figure it out. Whatever the CIA's up to in Costa Rica, the professor wants it stopped. We need to find out what that something is. We need to get ready first, Kaz. Repairs? Working as fast as we can, boss. This place is pretty beat. Looks like hell. But as long as you're with us, we'll make it heaven. No one can bother us here. No state telling us what to do. This is the MSF's haven, our mother base. And with this foothold, we'll back you up even better than before. We're gonna turn this pile of junk into something big. La mother base. Guardado contenido, no apagues tu consola. Éxito. Kazuyo Miller, ¿prefiere seguir yendo de conflicto en conflicto con una herramienta? ¡Oh! La Mother Base. Mother Base puede apoyar tu misión en diferentes maneras, desde desarrollar armas nuevas a reunir información. Vale. Vale, esto ya lo teníamos en el Ops, pero no me acuerdo. Selección de misión, muy bien. No, ya por la hora que es, no sé si me dará tiempo a hacer alguna misión. Nuevo, personal. Guardar. Opciones, configuración de botones, título. Vale, nuevo, visiones, visor de maquetas. Ah, vale, hostia, qué guapo, tío. Pues me gustan estas cosas. Vale, nuevo, tenemos. ¿Quieres ver el tutorial sobre la asignación de personal? Sí, por favor, porque no me acuerdo de nada. Vale, tenemos I+D, correcto. I+D se divide en varios equipos que controlan unidades de combate. El equipo I+D es la sala de espera. Nivel. Divide tu personal entre equipos y mejora el nivel de cada uno de ellos. Correcto. Contra más alto, mejor. Para eso hay que usar el fullton. Pistolas MK22. Vale, listo para desarrollar. Coste de desarrollo. Puntos Mother Base. 2400. Vale. Selección de asignación automática en la sala de espera. Asignar al personal automáticamente en función de sus capacidades. Sí, es por si no te quieres calentar la mollera. Hombre, mola más que lo hagas tú. Pero bueno. Recluta personal de calidad y aprovecha las utilidades con asignaciones correctas en las clases para expandir la Mother Base. Ya me acuerdo que hice una base, pero no, hostia, y en el 5 igual. Muy bien. Miller. Vale, Miller es la polla en todo. Es el puto fucking crack, míralo. Y a ver, 7800 puntos de Mother Base, ¿sabes? La hostia, el pavo este. Tenemos Angel Ray, que es bueno como médico. ¿Eso era médico? Detalles, que ¿eso qué era? Vale, fabricante de armas y pistolas, fabricante de armas y escopetas. Vos, este dice que Papá Noel no existe, pero Papá Noel es real, ¿verdad? Hostia, lo tienes jodido, ¿eh? ¿Qué es lo que era, tío? Vale, capacidad de equipo de inteligencia. Vale, esto es inteligencia. Vale, eso es medicina, comedor, I+D y combate. Vale, blanco es personal de voluntario.
Amarillo... Es amarillo, ¿no? Sí. Personal especial. Un color verde claro, antiguos prisioneros. Y el color azul obtenido en interacciones. Vale, disparar, recargar, lanzar, velocidad de movimiento, velocidad de lucha. Vale, habilidades de misión. Personal de moral, cuanto mayor sea mayor la moral, más aumentan las capacidades. Vale, eso es que está prisionero no sale en el calabozo. Personal, ¿qué? ¿De enfermería? ¿Eso qué es? Vale, representa el estado de la enfermedad, el personal enfermo empeora. Vale, esos son los que están enfermos, el símbolo este. Que tiene formita de cajo que representa el estado de una herida. Vale, ¿eso es una herida? Personal herido empeora si no sé si... Vale. Representa el estado de trastorno de estrés postraumático. Joder. Dice capacidad de no tenido rendimiento. Vale, indica que el personal está desplegado. Operaciones especiales, vale. Vale, y más de... Asignar personal. Vale, son tutoriales. Vale. Vale, pues tenemos pues no sé dónde meter a Miller. Hombre, Miller... Hombre, lo meto de cocinero, es lo que más tiene. Como cocinero es el puto amo. Este es de combate. A ver. ¿Me la ha puesto en combate? ¿A Miller? No lo veo, ¿eh? ¿Miller en combate? No. Hombre, la verdad es que más D tampoco es que sea muy bueno. Había más pestañas, ¿no? Nuevo. ¿Quieres ver el tutorial de cómo se desarrollan armas? Sí. Mother Base puede desarrollar armas y objetos para usar las misiones. Vale. Este icono indica que puedes empezar a desarrollar armas y objetos. Vale. Para hacerlo necesitas la cantidad de PMB mostrada. Vale. Cuidado, si te quedas sin PMB, el desarrollo se detendrá. Ya, la pasta. Con armas y objetos más potentes será más fácil enfrentarse a misiones más difíciles. Aquí termino el tutorial. Fue escueto. ¿Qué es esto? Unidad selva. Vale, estos son camuflajes. Y estos son todos. Doc, ¿pero esto qué es? Ah, vale. Cometa confidencial, planes de diseño de I+D, requisito para desarrollar granada de humo. A ver, armas. Vale. Podemos desarrollar la categoría 2, ¿no? Vale. ¿Algo más? Bloqueado. Vale, todo lo que se puede... Ahí está, todo lo que se puede desarrollar. Vale. El MK2. La mejora. Bueno, también es nuevo, ¿no? En espera, vale. Son granadas, granada de humo. Vale, equipo de I+D 7 o superior, actualmente 5. Vale, tengo que subirlo, por eso sale el candado. Igual que la mejora de granada también. Y solo de maquetas. Qué guapo, me encantan estas mariconadas. Detalles, sí, sí. Vale, sigilo, cadencia de disparo. Objetos. Vale, puedo fabricar mate. El Fulton. Esto lo que era. Fulton.
Sistema de rescate y evacuación del personal. Equípate con él y acércate al objetivo. Pulsa ahí para efectuar el rescate. Puedes rescatar hasta 100 personas por misión. La caja de amor. ¿Esto qué es? Analizador. Analizador. Coste de desarrollo. Vale. Este es el que llevo. Vale, analizador. Vale, perfecto. Todos los frutos ya están desarrollados. Lo que no puedo desarrollar es la versión 2. ¿Y cuánto tarda esto en desplegarse? ¿Era tiempo real o tiempo de juego? No me acuerdo, tío. No sé si me acuerdo si iba por misiones. ¿A qué le he dado? Ni me he fijado. Enfrentamiento, tal, buscar variedad de anfitrión de la misión. Vale, esto es para multijugador, ¿no? Sí, cancelar. Para multijugador. Más que nada porque no conozco actualmente a nadie que lo tenga. Vale, son 23. No voy a seguir, ¿vale? Porque me tengo que ir a trabajar. Pero esto está muy bien. Vamos a guardar aquí. ¿Deseas guardar? Peace Walker, sí. Guardando contenido. Guardado con éxito. Muy bien. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí. El primer contacto ha sido cortito, ¿eh? Imagina, porque estaba antes haciendo pruebas, mirando cosas y tal. Digo, pues mira, ahora lo básico ya para poder jugar lo tengo ya instalado en el PC nuevo. Digo, venga, va, voy a empezar el Peace Walker. Y a lo largo de la semana ya voy terminando de instalar las cosas y tal. Y a la marcheta, ¿sabes? Te decía jugar el Metal Gear, para quitármelo de encima. Y es que digo, coño, es que quiero jugarlo. Lo está alargando, tío. Alargando 3 meses. Digo, no, esta vez lo jugamos. Luego puede que el próximo juego ya sea otro, o a lo mejor siga siendo un Metal Gear, no lo sé, ya lo iremos viendo. La historia es que la saga Metal Gear no la vamos a ir jugando poco a poco a lo largo de lo que queda de año. Queda medio año aún para acabar el 2023. Iremos poquito a poco, pim pam, y a la marcheta. Así que nada, me voy a ir despidiendo, señor Tindro, como siempre, muchísimas gracias por su compañía. Espero verle mañana, no. Mañana miércoles, no, jueves aquí en QrJuegos, su canal de videojuegos. Ha sido un abrazo muy grande para usted y nada, lo dicho. Nos vemos próximamente. Si os ha gustado, pulgarcito arriba, pasar el vídeo favorito y compartirlo con los amigos, que es lo más importante. Y como siempre, muchas gracias, un abrazo. Nos vemos en el próximo directo. Venga, hasta luego. Chao, chao, colacao.